Aquí estoy, gracias a Dios, de nuevo. Hace 2 o 3 días veía una entrevista al presidente histórico Pepe Mujica. Cada vez que puedo y cada vez que tengo tiempo, trato de escuchar su propia apología de sus labios, de su vida política, de su vida pública y de su vida privada. Pertenecemos a épocas distintas, a realidades distintas. Pero un hombre como él debe ser escuchado porque se aprende. Dice Pepe Mujica en una entrevista larga que escuché antes de ayer, que la política, en sentido general, decía él que su abuela le había dicho, todos tenemos una abuela que nos dijo cosas, que su abuela le había dicho a don Pepe Mujica que la política era como la posilga. Como una posilga. Una posilga es donde se crían cerdos y se alimentan cerdos. Y donde los cerdos se reproducen y donde los cerdos viven. Y que en ese universo, grande o pequeño, de la política comparada con una posilga, ocurre que los cerdos comen, se alimentan, toman agua en el mismo lugar donde defecan. Y que a veces tú no sabes distinguir el alimento del excremento. Pasa en política y pasa mucho en República Dominicana, donde los actores políticos parecen eternos, donde mi generación y las que vienen detrás y las que nos preceden, seguimos viendo los mismos actores, los mismos parásitos del sistema democrático coexistiendo, trazando pautas, trazando líneas, inventando negocios, porque al fin y al cabo, hace rato, y probablemente antes de que a Francis Fukuyama se le ocurriera hablar del fin de la historia, hace rato que en República Dominicana, pero rato es 30, 40 años, se perdieron los principios políticos, se perdieron los criterios ideológicos, se perdió la formación política, se perdió la orientación política, se perdió la decencia, se perdió la prudencia y la democracia se convirtió en eso, en el lugar donde los cerdos conviven, viven, se reproducen, comen, toman agua y excretan. ¿Cuántos años tendrá haciendo vida pública sin empleo conocido, sin empresas conocidas? Gente como el artífice, el arquitecto, el que clama de manera desesperada hasta el cansancio aparentemente, una alianza urgente a la que han llamado Rescate RD. Un nombre absurdo, porque sería como que todos somos en República Dominicana, o una buena cantidad, gente que sufre, que padece del síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo tiene que ver con un asalto a un banco donde hubo muchos rehenes y por mucho tiempo, en Suecia. Y ya presos los secuestradores y los asaltantes del banco, muchos de las víctimas, varias de las víctimas, fueron a defender a sus verdugos, aquellos que lo convirtieron en rehenes.
Tanto que una muchacha que estuvo de rehén terminó casándose con uno de los secuestradores. Síndrome de Estocolmo. Amar al que te maltrata, al que te robó la esperanza, al que convirtió a este país en un escenario de escarnio, del latrocinio, del abuso de poder, del narcotráfico, de los crímenes en todas sus modalidades. El promotor de esa alianza, a la que quiere llamar Rescate RD, sí, los que acabaron con el país pretenden rescatarnos. Los que hicieron una reforma constitucional en el 16 solo para eliminarle a la Constitución Dominicana un párrafo transitorio que tenía y cuya reforma constitucional dicen que le costó al país cerca de 3.000 millones de pesos, porque cada voto fue subastado en la Asamblea Nacional y hubo legisladores que le pusieron precio hasta de 50 millones de pesos a su voto. Esa fue la reforma de Danilo en el 2016, para poder ser candidato hasta el 20. Eso fue antes de ayer. Fue en el 2019 cuando se intentó una reforma constitucional que rodearon el Palacio del Congreso Nacional con armas pesadas, que colocaron en el techo de aquel edificio equipos de espionaje y personal humano, personas, para vigilar y aterrorizar a algunos legisladores. Fue en octubre del 19, hace 2 años, que el actual secretario general del partido, de Danilo Medina, ese señor, dijo al país que había amanecido en el sillón de su escritorio, de su oficina, porque él tenía la encomienda de presentar en el hemiciclo aquella propuesta de reforma constitucional que fue abortada por la intervención decidida y radical del Departamento de Estado de Estados Unidos. José Francisco Peña Guava, el hijo de José Francisco Peña Gómez, el heredero, ese señor, heredero del bloque institucional socialdemócrata, que la gente no sabe que ese señor es diputado al Parlacén, que en casi 4 años no ha asistido a ninguna reunión, alega no estar en capacidad de abordar un avión, ni siquiera se ha juramentado como miembro del Parlacén, porque alega no estar en condiciones de ir a juramentarse, creo que en Guatemala, el país sede del Parlamento Centroamericano. Pero su casa, de la cual sale muy poco, es una especie de santuario donde van aquellos hombres y mujeres desesperados porque están fuera del poder y necesitan articular un proyecto de poder a ver si vuelven a asaltar al Estado, si vuelven a asaltar el erario, si vuelven a tener control de la moneda, de la vida, de la libertad, de la salud, de la educación y de la seguridad de todos los dominicanos. Y le han puesto a ese proyecto de alianza entre el Danilato y el partido de Leonel Fernández, teniendo de vaso comunicante a este señor y a un esperpento de su misma ralea, que es el líder y guía y esperanza y líder indiscutible, líder máximo del Partido Revolucionario Dominicano, lo que queda, el innombrable, pero hay que nombrarlo, Miguel Vargas Maldonado.
Esa gente llama rescatar a quienes, a los masoquistas, a los sinvergüenzas, a los inútiles, a los vagos, a los muertos de hambre o sin esperanza, a los que ellos mismos llevaron a la quiebra, a la falta de oportunidades. ¿Son esos que van a rescatar este país? Buenas noches. Eso es lo que yo digo, buenas noches. ¿Que rescate de qué? Ellos van a rescatar lo que ellos dañaron. Ese señor es la casa de los negocios, porque ha vivido del partido, de los negocios. Esos son de los partiditos, esos garrapatas que nadie ahí pegados chupando la sangre del pueblo. Esta es la oportunidad y a ese Miguel Vargas, charlatán, este es el momento de enterrarlo bien enterrado para que no repollen más nunca, porque han acabado con este país. Todavía quieren seguir en su charlatanería, que se fajen a trabajar, darse vago, viviendo de los partidos. Y todo esos partiduchos, la ley de partido debe de cancelar todas esas cosas, viviendo de los cuartos del pueblo, que nada más para eso que sirven, porque no, de qué trabajo tiene el Peñaguaba ese. Eso es porque si no trabaja, su papá le deja un partido para que viva de ese partido, así sí es bueno. Rescate RD. Hay una película famosa, Delta Force, o Rescatando al Soldado Ryan, famosísima, dramática al extremo. Asumo que ese que usted ve ahí va a ir a Malencon Center, donde también tiene apartamento, a rescatar a Alexis Medina de la prisión domiciliaria para llevarlo a bailar o a jugar o a tomar alcohol o a quién sabe qué, a la torre famosa de la Nacaona. Irán a rescatar a Yanalain Rodríguez, que tiene un grillete en la pierna derecha. Esa es la película. Espero que ahorita Joan Carlos coja esa misma imagen para ponerle a Rescate RD a este programa. Rescatando la República Dominicana. Que harán una especie de, si van a ir a rescatar a su casa, no sé en cuál está recluido, con su prisión domiciliaria, aunque con permiso para trabajar 2 días a la semana, al señor Yanalain Rodríguez, para resguardarlo en algún resort en el este o en el nordeste del país. Van a rescatar a Andino Peña, que hace unos años, dicen que está enfermo, pero aparentemente es uno de los expedientes que están en vía de preparación para hacerle una operación sorpresa en cualquier momento. Van a rescatar a Najayo, a la cárcel de Najayo, hombres, en el nuevo modelo penitenciario. Asumo que irán en jipetas negras o en helicópteros y descenderán en rapel para sacar de la cárcel a ese señor que quebró, atento a él y a su ambición desmedida, como un criminal cualquiera, a los productores de ajo, de Constanza, de Jarabacoa, hasta lo de allá en el sur, en San Juan, a la gente de Vallejuelo, un pueblo pobre donde los productores, tal vez 100 productores de ajo, terminaron quebrados porque este señor convirtió un solo rubro de la alimentación nacional en un instrumento de contrabando. Te agarraban con 50 kilos de cualquier sustancia controlada y salía más fácil de la cárcel que si te agarraban en esas carreteras del sur, básicamente, con 20, 30 libras de ajo. ¿Cuánta gente quebró ese señor? Está preso en Najayo. Justicia de hombre o justicia divina. Rescate RD iría sin ningún problema a rescatar de las barrotes de la cárcel a este señor José Ramón Peralta. Rescate RD para evitar que la justicia mañana, pasado, algún día alcance en la provincia de San Juan al senador. Este ya está limpio de culpa. Pasó su proceso por todos los tribunales
y realmente es el único político que puede hablar duro porque tiene sentencias absolutorias en todas las jurisdicciones a las que fue llevado por el Ministerio Público, hasta el momento en que el inefable, fementido, cobarde Domínguez Brito se enfrentó con él en una audiencia en la Suprema Corte de Justicia y lo ninguneó, siendo el imputado. Y aquel, el flamante Procurador General de la República. Pero Rescate RD pretende que la justicia no alcance. Buenas noches. Buenas. Sí, buena. Dígame. Déjame seguir con tu rescate. Ese señor que tú tenías ahí antes, ese tiene una ley que le prohíbe a él, a toda su familia, viajar y hacer negocio en Estados Unidos. Y el otro, el Peralta Ajo, mira, se le borró la sonrisa de payaso que tenía. Esa sonrisa que tenía era burlándose del pueblo. ¿Tú sabes lo que llegó a costar una libra de ajo? 300 pesos. No, pero él tiene que pagar por eso. 300 pesos, 3 granitos de ajo. Eso no tiene madre. Lo que se hizo en el gobierno de Danilo Medina no se hizo en ningún otro gobierno. Aquí nunca se había visto un desorden más grande. Y para la cuestión de las elecciones, ellos tenían su fraude montado y creía que se le iba a dar, pero no se lo dio porque el pueblo se lo prohibió. Y yo no sé, si ellos tuvieran vergüenza o no tuvieran, anduvieran con una funda negra, con 2 guitos, pero ninguno de ellos tiene vergüenza. Y están hablando. Yo no sé si la justicia, qué es lo que se va a hacer con la justicia, que no acaban de meter toda esa gente presa, porque Danilo en todo el expediente ha bailado. Y con el saltico de que todo domingo tienen todos los expedientes. ¿Qué es lo que esperan? Que el pueblo se tire a la calle para que tiren los expedientes. Hay que hacerlo. Hay que reclamarle a la justicia, al Ministerio Público, que siga investigando y sometiendo a la justicia a esta gente. Rescate RD para que un señor que dicen que tiene sociedades internacionales con el crimen organizado nacional e internacional, teniendo a Haití como sede, no se ha alcanzado por la justicia porque pretenden seguir colocando en esa supuesta alianza, llevando de alcalde en San Juan de la Maguana, en el municipio, al hijo de Ramón de la Rosa, llamado Lenín de la Rosa. Un joven al que un buen día le dieron un tiro en la cara en el parque de San Juan, ese que ustedes ven ahí. Una noche en el parque central, hombres armados lo balearon. Tengo entendido que en el mismo proceso el señor ex senador de San Juan, cónsul general en Haití por muchos años, terminaron internos en la misma sala de hospital o de clínica privada por un tema de que aquel aparentemente se sentía culpable del atentado que al día de hoy no ha sido investigado de cuáles fueron las circunstancias ni por qué. Ese muchacho que ustedes ven ahí tiene a su nombre y en su nombre un consorcio, un emporio económico tan poderoso, pero tan poderoso que la mayoría de los inmuebles en el municipio de San Juan y parte de la provincia completa son de su propiedad. Nunca ha trabajado en ningún lugar, ni el sector público ni el sector privado. Ese es ahora el que va a ser candidato a alcalde en Rescate RD. Lenín de la Rosa, ese. Lenín de la Rosa, que debe decirle, él y su padre, a la provincia de San Juan y al país y a la justicia, en cuáles circunstancias falleció hace pocos meses el joven abogado Oscar Peguero. Que le digan a San Juan y le digan a la República Dominicana, porque además debe decírselo en algún momento en algún lugar del mundo,
en cuál circunstancia falleció Óscar Peguero, al que ellos metieron preso por casi un año, al que ellos persiguieron con la única intención de apropiarse de una propiedad, de un edificio que aquel hombre joven fallecido estaba construyendo. Van a tener que decirle en algún momento a este país, a la justicia, no esta justicia prosternada, arrastrada, prostituida, adocenada, compuesta por hombres veniales, cobardes, ladinos de esa demarcación territorial. En algún momento, gente que no ha trabajado nunca, que no tienen manera de justificar ni siquiera un peso, un centavo de su vida, en su vida, pueden exhibir fortunas fabulosas. Y gente que estuvo en el gobierno de Danilo Medina haciendo lo que le daba la gana. Y también el país ha debido saber cuál fue la transacción económica cuando aquel señor, de ser portero en una escuela pública en San Juan de la Maguana, se ha convertido en el dueño del valle. El dueño del valle. Él y el hijo ahora son los dueños del valle, de la vida y la libertad de las personas. No es vergonzoso y escandaloso que jueces y fiscales, previo a conocer un juicio, se reúnan con esos delincuentes perfumados en una propiedad privada de ellos y sabemos dónde, a qué hora y cuándo. Pero en San Juan no hay procurador fiscal, hay un asalariado del crimen, un asalariado del bajo mundo. En algún momento este país, si no aquí, en alguna corte, en algún otro país del mundo, mucha gente va a tener explicaciones. ¿Cómo es, por ejemplo, que en un operativo policial matan a un oficial de la policía? Se identifica en el acto a los autores y desde el mismo destacamento policial ponen en libertad a Luis Yerba. Y no hay ningún apellido Yerba. Rescate RD en San Juan lleva a Félix Bautista de senador y a Lenín de la Rosa, uno de los dueños del valle, como alcalde. Asumo que el dinero que va a correr desde Yacahueque a Las Carreras, de Las Carreras a Derrumbadero, a Batista, a Boichío, a Guanito, a Matallaya, a los bancos, donde inicia y termina la provincia, se va a jugar, el dinero va a aparecer en los contenes, porque para competir con cualquiera y contra quien sea, esa alianza tiene dinero para salir a comprar casa por casa la cantidad de votos necesarios, la cantidad de votos suficientes para ganar la senaduría y la senaduría para el señor Félix Bautista y la alcaldía como regalo al hijo mimado, a uno de los dueños, al heredero del dueño del valle. Dominicanos, vean, piensen, ¿quiénes nos van a rescatar? ¿Los que quebraron el país? ¿Quiénes nos van a rescatar?
los que convirtieron el proceso electoral pasado en un festival de lo absurdo, van a rescatar de su prisión domiciliaria a Gonzalo Castillo, el último candidato presidencial, el penúltimo candidato presidencial del Danilato, que creo que es un hombre al que utilizaron, al que involucraron en cosas que no eran parte de su formación y de su vida. Eso creo. Pero Rescate RD, que pienso que que José Fran va a conducir va a ser uno de los conductores de los convoys que van a ir a rescatar a sus compañeros. Me imagino que entrarán como la brigada, como el pelotón que estaba buscando al soldado Ryan, para ir a rescatar a Fernando Rosa en Santiago, involucrado en el fraude contra el Estado, en el desfalco contra el Estado, junto a Alexis Medina y parte de su familia. Que irán a Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez, a rescatar al tonto inútil de Freddy Hidalgo, aquel ministro de Salud Pública que pasó por ahí con más penas que gloria. Aquel que desafortunadamente fue presentado en los medios de comunicación cuando lo allanaron en pantaloncillo, lo llevaban esposado. ¿Lo van a rescatar? Van a rescatar a los hombres y mujeres que este gobierno empantalonado ha extraditado y ha entregado por estar pedido en extradición por otros países, lo que no hicieron ellos en todo el tiempo que gobernaron el país. Van a rescatar los escáneres, los más de 3,000 millones de pesos que están pudriéndose con la compra caprichosa y corrupta de unos equipos electrónicos que no han servido más que para generar basura, para criar ratones, para irradiar radiaciones, valga la redundancia así que cabe, en torno a la Junta Central Electoral. Van a rescatar, pon los teléfonos, Heriberto, a ver si alguien me ayuda a ver a quién hay que rescatar y por qué hay que rescatar. Asumo que Miguel Vargas, involucrado sus empresas en el desfalco criminal, el robo vulgar de casi 3,000 millones de pesos en la cooperativa de Herrera, donde sus empresas y sus 2 hijos están involucrados. Van a ir a rescatar a aquel socio que está preso en Atonuevo de Mano Guayabo para que no diga en la justicia un juicio de fondo cómo hicieron los negocios. Eso es Rescate RD. Buenas noches. Sí, buena. Dígame. Se te está quedando Díaz Rúa. Díaz Rúa. Díaz Rúa. Y se te está quedando también el señor del pasado que vendió un barrio por ahí, por el este. Ese señor que tú mencionaste, no lo voy a mencionar yo para que no me metan presa, que vendió un barrio con iglesia. No lo vendió, lo compró con la gente adentro. Sí, lo vendió con la gente adentro. Que aquí, yo no sé si que la gente aquí no tiene memoria, pero la gente hay que decírselo para que la gente no se le olvide, que aquí se vio demasiado cosas. El señor dice que vendió los ingenios, regaló ingenios, todas las industrias que dejó Trujillo. A ese también lo van a rescatar, que aquí había fábrica de pintura, de zapatos, de clavos, de sacos. Aquí había los molinos dominicanos que antes no funcionaban y se lo dieron a una gente y funcionan ahora. Mira el problema que tenemos con el azúcar. Sigan ahí, sigan rescatando, que rescaten ahí, que eso es lo que ellos tienen que rescatar. Todo lo que vendieron, que fundaron Fomper, y fue una alcancía del PLD. Eso también, ese otro rescate, y grande rescate. Adiós. Yo tengo que salir a conocer a la señora, mi coproductora. Buenas. Buenas. Rescatar
¿A quién llegó ahí para rescatarlo? Ah, van a rescatar. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Cuénteme. También yo tengo deseo de conocerla a ella porque me está dando celo. Ella se quiere robar ese hijo para ella. Yo la saludo y que dé su número para llamarla. Está bien. Y en cuanto a esa cosa de los sanjuaneros, hay un Dios que todo lo lleva y lo chequea, que él se encargará de cobrárselo. Así es que buenas noches. Buenas noches. Buenas. 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 Y por último, Rescate RD está rescatando al alcalde Cristian Encarnación de Los Alcarrizos. Cristian renunció del PRM porque el PRM decidió no tenerlo cerca y ha sido rescatado por Miguel Vargas Maldonado. Mírenlo ahí juramentándose ayer. Buenas noches. El Cañero, también el Cañero. Mira, invítame a tu programa para yo ayudarte a rescatar todo lo que hay que rescatar. Yo voy contigo y te acompaño. La semana que viene, doña. Dios le bendiga. Buenas noches. La última jornada han rescatado a Cristian Encarnación, que estaba sin partido, renunció del PRM y ha sido rescatado por ese señor al que ustedes van a ver muy pronto, teniendo que dar declaraciones sobre el fraude, el desfalco, la asociación criminal que destruyó a la Cooperativa Herrera, una institución con 60 años de servicio a la comunidad, a Santo Domingo Oeste, después que se fundó Santo Domingo Oeste. Sus empresas, las de ese señor, están en el expediente por haber hecho operaciones irregulares y recibir beneficios en un fraude monstruoso por cientos de millones de pesos. Ese quiere rescatar a la República Dominicana. Buenas noches, nos vemos mañana, Dios mediante. Esto es Con Todo Menos Con Miedo.